Buenas tardes, hoy 24 de abril del año 2018, estando en la hora y fecha señalada en acto anterior, el juzgado 35 laboral del circuito de Bogotá se constituye en la audiencia pública de que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento del Trabajo en el proceso que adelanta el señor Héctor Ramiro Cifuentes González contra Colpensiones, Colfondo y Colfondos Pensiones Cesantías y la vinculada al litisconsorcio necesario protección, proceso que se radicó con el número 2016-644. Para hacer efectiva la oralidad se autoriza la grabación a través del sistema de audio y video. Con el fin de dejar constancia de la asistencia de las partes, le solicita que se identifiquen con su nombre y apellido, número de cédula y su dirección, y los abogados agregan su tarjeta profesional. Empieza el demandante y sigue su apoderado. Mi nombre es Héctor Ramiro Cifuentes González, cédula 19-3-16-22 de Bogotá. Dirección de residencia calle 164A, número 945. Bogotá. Muy buenas tardes, su señoría, las demás personas presentes en esta diligencia. Mi nombre es Claudia Maricha Muñoz Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 1010-188-946, expedida en la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 243.847 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, los datos se encuentran en el acápite correspondiente de notificaciones. Sin embargo, informo, la dirección es carrera séptima, número 1701, oficina 1038, y teléfono 482-9818. Muchas gracias. Como estamos todos, demandantes, demandados y todos los interesados en el proceso, es por lo que a continuación nos constituimos en la audiencia de juzgamiento. Usted se puede ubicar allá al lado de la par. Para lo cual, teniendo en cuenta que el artículo 42, parágrafo segundo, habilita al juez para limitar las intervenciones de las partes, les vamos a dar 3 minutos a cada una de las partes, porque son 3 demandados, para que presenten sus alegatos. Por lo tanto, no necesito que me repitan los hechos y las pretensiones, porque se supone que todos ya las conocemos. Entonces tiene el uso de la palabra la apoderada de la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. En este caso, pues efectivamente se allegaron al proceso las pruebas de tipo documental y, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, las pruebas de tipo desprendidas de las declaraciones rendidas tanto por el representante legal de Colfondos como por el demandante, se puede evidenciar que en este caso, pues, es procedente la declaración de la nulidad y, en consecuencia, de la ineficacia del traslado de régimen pensional del que fue sujeto el señor Héctor Ramiro Cifuentes. Lo anterior, por cuanto, de acuerdo como la jurisprudencia y la ley lo han normado y lo han indicado, este traslado no reúne los elementos que acompañan la eficacia que debería predicarse de este traslado. En primer lugar, pues es obvio que la información que recibió el señor Héctor Ramiro Cifuentes no acompañó todas y cada una de las etapas, entendiendo estas desde la antesala de la afiliación hasta el momento mismo de determinar las condiciones para el disfrute de su pensión. Además, esta información no fue brindada de manera completa, ni oportuna, ni fue comprensible para el afiliado, y eso lo podemos ver de la manera en que se expresa el señor Héctor cuando no comprende de qué se trataban los movimientos o bajo qué circunstancias podría haber accedido a los beneficios que en un principio le ofreció la persona que le ofreció el traslado de régimen pensional. Atendiendo a lo que en este caso se está decidiendo, es una decisión, valga la redundancia, de seleccionar el régimen pensional al que una persona va a pertenecer, y que esta decisión trae consecuencias trascendentales en la vida de las personas. La jurisprudencia ha indicado que en cabeza de los fondos pensionales no solamente recae el deber de brindar información que, como ya se dijo, debía ser amplia, suficiente y comprensible, sino que además este deber se asemeja más al deber del buen consejo. Y por supuesto, exige una acción más activa que pasiva por parte del fondo. Entendiendo esto, pues no se puede entender que el fondo de pensiones simplemente espera que el afiliado venga a buscar información, y no siendo ellos quienes tienen el conocimiento absoluto del manejo de estos fondos de pensiones, no sean quienes se acerquen a brindarle un buen consejo a sus afiliados acerca de cuál es el mejor beneficio o cuál es el régimen que les va a beneficiar más de acuerdo con sus características particulares. Es también claro en este caso que con la sola firma del formulario de afiliación no se puede entender que hubo una manifestación libre y voluntaria de la decisión de elección del traslado de régimen pensional, pues esto también lo ha indicado la jurisprudencia. Si bien es cierto, el documento de afiliación, que es el formulario, es válido, no solamente es eso lo que comprende una información o la existencia de una libertad informada. O lo que se puede entender de otra manera, el fondo de pensiones debe demostrar que se documentó de manera clara y suficiente los efectos que le acarrearían al
potencial afiliado la selección de un nuevo traslado o de un nuevo régimen pensional, situación que aquí no se probó. Aquí simplemente hay un formulario que además está incompleto porque le faltan algunas partes, que no acompaña porque la copia que tiene el señor demandante no acompaña ningún anexo informativo, y aparte en los anexos de las contestaciones de las demandas pues no se llegó ninguna prueba documental que indicara que efectivamente se le informó al demandante de manera oportuna, esto es, antes de cumplir los 52 años, cuál iba a ser su pensión, cuáles eran las características de la prestación que iba a recibir, o incluso que si no estaba de acuerdo con ella, cuáles eran las alternativas que tenía para regresar al régimen anterior si este era el que más le beneficiaba. Todo lo contrario, vemos en este caso que el fondo únicamente persiguió su propio beneficio por encima del beneficio del afiliado. No le interesó saber si el afiliado podía entender o no las complejidades de los términos financieros que manejan los asesores o incluso los asesores en las oficinas. Simplemente valía la firma de un formulario, y la jurisprudencia ha indicado que eso no es suficiente para entenderse que se hubiese hecho una manifestación libre libre y clara de la voluntad del afiliado. Por eso, su señoría, de manera respetuosa, yo le solicito que no pase como inadvertidas estas falencias informativas en las que incurrió en su momento Davivir, Protección, incluso Colfondos. En este caso, esa falta de información y esa falta de actividad por parte del Fondo de Pensiones ha conllevado al demandante a que tomara una decisión de vital importancia para su futuro pensional sin contar con la libertad informada, que se traduce en que su decisión no fue autónoma y consciente. Por eso, su señoría, solicito se acceda a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Algunas falacias respecto de la afiliación, de todos es ampliamente conocido, y por eso la Corte lo reconoció así. Por eso estamos en todos estos temas de reconocimiento de traslados. No fue porque a los jueces nos dio por reconocerlo, fue porque la Corte terminó diciendo, es que no es simplemente ir a llenar un formulario, es que esto no es derecho comercial, estamos en un derecho social, y a veces a nosotros los colombianos se nos está olvidando que estamos en un Estado social de derecho donde tenemos que respetar las garantías y los derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué más que la pensión? Y decirle al señor que usted se puede pensionar a los 40, a los 30 años, y cuando van a ir a mirar no tienen los recursos suficientes porque no les dan la asesoría, que es lo que se reclama y lo que se le exige. Si la empresa desde el primer momento le hubiera dicho su cálculo actuarial, su vida probable, el suyo y el de su esposa, si tiene esposa, le da tanto, pues obviamente, y no le podemos endilgar culpa que porque el señor no tenía tiempo por su trabajo para ir a la asesoría, como dijo aquí en la declaración. Eso tampoco es una fuente digamos que es un poco desproporcionada la carga, pero igualmente entonces nosotros simplemente, sin ánimo de ahondar en el tema, vamos a considerar que la Corte, el pronunciamiento de la Corte, haciéndole claridad al demandante que este despacho tiene una posición también muy fundada, en el sentido de que cuando hay traslado de régimen al interior de los fondos de pensiones, la persona ya debe empezar ahí, en ese momento, esto que ustedes están alegando aquí, que es la falta de información, en ese momento la persona se entera y le dicen, mire, usted se está pasando del fondo A al fondo B, y al pasarse ahí le dicen, mire, es que su situación, su situación económica respecto de su pensión, como lo dicen los apoderados de los fondos de pensiones, ahí sí tenía que tener conocimiento, pero eso lo aplicamos de manera clasificada, digamos, de acuerdo con la situación personal. Pero eso es lo que la Corte en las sentencias le está invitando a hacer a los fondos. Denle una buena asesoría a las personas, y con eso las personas se van o se quedan en el sistema ya a elección y voluntad. Por lo tanto, consideramos que ese deber de información, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, entre otras la 31989 y la 31314 de 2008, que han sido reiteradas en la 33803 de 2011 y en la SL 12136 de 2014, en donde se ha indicado de manera clara que esta información comprende todas las etapas del proceso, dijo la Corte, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute de la pensión, ¿cierto? Entonces dijo la Corte, pues básicamente lo que ustedes ya han oído en todos los procesos que han venido a escuchar estas mismas decisiones, que la vinculación de la administradora de pensiones, que aparece firmada por el demandante, dijo la Corte
que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones, pues lo que echa de menos es la falta de información veraz y suficiente de que esa decisión no tiene tal carácter si se adoptara al pleno conocimiento de lo que ella entraña, dijo la Corte. Posición que ha sido reiterada esta misma en la sentencia 17595 de 2017 del 18 de octubre. Como entonces se ha venido indicando, le corresponderá a la AFP Protección, conforme se ha indicado a lo largo de esta sentencia, demostrar que tenía la carga de demostrar que le había dado información veraz y suficiente a la aquí demandante para trasladarse al régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, situación que no se acreditó, pues ninguna de las pruebas allegadas al expediente pueden permitirnos llegar a esta conclusión, que el demandante hubiera contado con la ilustración que le hubiera podido optar para evitar su traslado, haciendo un análisis de los pros y los contras de la misma. Entonces se declarará la nulidad del traslado del régimen efectuado por el demandante a protección en el régimen de ahorro individual con solidaridad,